El tema de este capítulo va a ser navegar en la jerarquía de directorios. Para complementarlo debes ver el capítulo 2, archivos del sistema operativo tipo Unix, porque de lo contrario no vas a entender completamente todo. En los videos anteriores yo ya había usado comandos, que son los que voy a explicar ahora, pero esta es la explicación ya formal. Si los usé antes es porque no había otra forma de hacerlo. Pero ahora ya viene el turno de cómo se navega por el sistema jerárquico de directorios. Y pues vamos ya. El primer comando que vamos a ver es ls o lista, listado de directorios. El ls lo que hace es leer el archivo de directorios y mostrarnos los archivos que contiene, así como sus nombres, sus permisos y sus fechas. La forma básica de usarlo, porque de hecho tiene muchísimos parámetros, es simplemente ls. Esto nos da los archivos que encuentra. En la carpeta home, en mi caso, yo solo tengo este archivo que es de uno de los videos anteriores. Voy a mover al directorio raíz para listar lo que hay aquí. Estos son los archivos que vienen por default en la jerarquía de directorios de casi cualquier sistema tipo Unix. Aunque aquí nos está dando por colores, normalmente esto se ve gris. Esto es porque hay alias que le permiten dar colores. Eso lo veremos después con alias y que serán otros parámetros que se irán completando del ls. Uno de los parámetros más comunes del ls es usarlo con el parámetro "-l". Esto va a reacomodar lo que se lista en forma de lista. En esta forma de lista nosotros podemos ver los permisos que tiene el propietario del archivo, su grupo, lo que ocupa en el disco, su fecha de modificación última y su nombre. Estos que tienen una flechita o un menos mayor que en realidad debe ser dibujado como una flechita, en realidad se trata de un enlace simbólico. Estos enlaces simbólicos los podemos ver porque aquí en el tipo de archivo, que es la primera columna, podemos ver que dice una L en inglés de link. Link es enlace. Esta D significa directorio. Eso significa que este es un archivo de directorio. Los archivos comunes y corrientes no tienen esta columna, lo tienen como un menos porque se trata de un archivo común y corriente. Podemos verlo en el archivo que dejamos en el home. Y nos damos cuenta que dice menos porque ese es un archivo de flujo común y corriente. Entonces no hay que especificar que sea un link o un directorio o un C o una S, que sería un set UID. Este set UID es para que el archivo se use con los permisos de otro usuario, pero eso lo veremos más adelante. Lo que nos importa ahora son estos tres tipos de archivos básicos: las ligas simbólicas, los directorios y los archivos comunes y corrientes en cuanto a sus permisos. Los parámetros en ls se pueden apilar, es decir, se pueden usar por separados o sumados, lo que le da la suma de características al momento de ejecutarlo. Por ejemplo, ls-l nos da una lista, ls-a nos hace listas con archivos ocultos. Los archivos ocultos empiezan por el punto. El sistema tipo bash, y en este caso los Unix, ocultan cualquier archivo que empiece con punto, ya sea un archivo de directorio, un archivo común y corriente o un archivo de link. Pero si lo que queremos es ver una lista y los archivos ocultos, pues como dije, se pueden sumar ls-la, que sería lista y ocultos. De esta manera ahora podemos listarlos y al mismo tiempo ver los ocultos. Esta es una forma muy básica y muy rápida de usar el comando ls, pero nos va a servir ya para empezar a navegar y ver los contenidos de los directorios. Para ver toda la información que mantiene el ls podemos ver el manual. El manual se ve con man, de manual, y seguido del comando que queremos aprender. Por ejemplo, man ls nos daría todos los parámetros y todo lo que tiene el ls. Otro de los parámetros que podemos usar es el listado recursivo.
El listado recursivo no es otra cosa más que ir leyendo los directorios y esto a su vez si encuentra otro directorio lee ese directorio y así hasta que lea al final de la ruta completa del directorio y se sigue con todos los directorios que queden. Por ejemplo, si quisiéramos hacer una ruta, un listado recursivo desde el raíz, podemos darle ls-l y la R mayúscula. Esto lo que va a hacer es listarlos y al mismo tiempo de forma recursiva. Obviamente no va a listar todo donde no haya permisos. Por ejemplo, en estas carpetas donde no hay permisos para mi usuario, no puede leerlo, pero root sí podría. Esto es ls recursivo. Es muy útil, por ejemplo, para buscar archivos si lo mezcláramos con otros comandos como el grep. De esa manera, si no tenemos herramientas como el mlocate, podríamos encontrar un archivo rápidamente o usar el comando find. Pero eso es tema para otro video. Estas son las formas básicas de usar ls y esto nos puede servir para localizar algún archivo. Para movernos entre directorios vamos a usar el comando cd del inglés change directory, que en español sería cambiar de directorio. El comando cd, pues es eso, cambiar el directorio. Pues por ejemplo, si quisiéramos entrar al directorio media, lo que tendríamos que hacer es cd y pasarle como parámetro el directorio al que queremos entrar. Sabemos que es un directorio no solo por el color, sino porque aquí adentro, en sus permisos, tiene una D. Por lo tanto, sé que esto es un directorio que puedo entrar. Y puedo listar su contenido. Si es que tuviese algo, pues sí tiene. Tiene unas ligas simbólicas, se hace una carpeta llamada cd-rom. Entonces cd es algo muy sencillo, simplemente es cambiar el directorio y pasar por parámetro la ruta del directorio al que queremos ir. Por ejemplo, ir al raíz, cd diagonal, avanzar hacia home, regresar por punto punto. Para entender lo que es los punto punto, les dije que tienen que ir a ver el capítulo 2. En algunos sistemas poner cd simplemente entiende que uno quiere ir a su carpeta home. Además de la tilde, también esto puede servir para la home. Aquí yo ya fui a home, solo por haber hecho eso. Y esto cd es simplemente cambiar de directorio. Y como en todos los comandos, man cd nos puede ayudar a saber qué hay. Pero pues parece ser que es tan sencillo que ni siquiera tiene un manual. Con el cd podemos entrar a directorios, pero ¿qué pasa si queremos crear un nuevo archivo de directorios? Para eso tenemos el comando mkdirk. Mkdirk significa make directory, o sea, crear un directorio. Entonces, si yo aquí en mi carpeta home, porque solamente puedo crear directorios en las carpetas de directorio o archivos de directorio donde tengo permisos, pues aquí en mi home yo puedo crear mis propios jerarquías de directorios. Por ejemplo, puedo poner mi propio etc, mi propio bin, mi propio, no sé, apps, y puedo listarlo. Además, mkdir acepta más de un parámetro. Eso significa que si yo quisiera crear más de un directorio a la vez, por ejemplo, directorio 1 y luego quiero usar directorio 2, esto lo que va a hacer es que va a crear dos directorios en una sola vez. Y así cada parámetro se volvería un directorio. En un shell como bash se puede usar cadenas de texto. ¿Por qué querríamos usar cadenas de texto aquí? Pues por ejemplo, ¿qué pasa si queremos usar un archivo que tenga espacios o un nombre de directorio que tenga espacio como mis apps? Queremos crear un directorio que se llame mis apps. Como vimos en el comando anterior, si yo le digo esto mis apps, lo que va a hacer es crear dos directorios, uno que se llama mis y otro que se llama apps. Que aquí lo que dice es que ya tengo uno que se llama apps, pero seguramente creo la de mis. Pero eso no es lo que yo quería. Yo no quería crear dos separados. Yo quería crear uno que se llame mis apps. Entonces aquí recurrimos a las cadenas de texto que pueden ser apóstrofe o dos puntos o comillas dobles. Por ejemplo, iniciamos y cerramos las comillas y ponemos mis apps. Esto sí va a crear un directorio que va a tener un espacio.
Y ahí está, mis apps como directorio. Si queremos entrar ahí, tenemos que usar igual comillas o apóstrofes, porque de lo contrario va a intentar entrar a algo a lo que no puede. Porque va a pensar que queremos entrar a dos directorios separados en lugar de uno que es llamado mis apps. Y adentro podemos crear otra cosa y otro directorio, otro dir. Y así podemos crear una lista jerárquica de cosas. Un parámetro muy útil cuando ya sabemos lo que queremos hacer como una creación de una ruta completa de directorios es usar el parámetro "-p". Por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos el directorio etc. Muy bien, y yo adentro puedo crear uno nuevo, puedo crear nivel 1, por ejemplo, etc nivel 1, y esto va a funcionar porque etc ya existe. Pero, ¿qué pasaría si yo quiero crear nivel 1 y después subnivel 2? Pues va a marcar un error. El error es porque nivel 2 no exista dentro de etc. Y por lo tanto no puede crear el subnivel 2, ya que no existe para empezar su padre, que sería el nivel 2. Pero si yo le pongo el parámetro "-p" y se lo pongo aquí, lo que le estoy diciendo es, ¿sabes qué? Yo quiero llegar a tener toda esta ruta de directorios, así que crea en automático lo que haga falta. Eso significa que crea el nivel 2 si no existe, y luego crea subnivel 2. Al final entrégame el nivel subnivel 2 con toda la ruta que te estoy pidiendo. Y al hacer esto ya tenemos entonces nivel 2 y subnivel 2, e incluso pudimos haber tenido una ruta más larga de directorios. Ahora, ¿cómo podemos borrar directorios? Archivos de directorios, ¿cómo los podemos borrar? Pues para eso tenemos el comando rmdir, que es removedir, remover un directorio. Remover un directorio tiene la única condición de que debe estar vacío, porque por ejemplo, si yo quiero remover bin, va a funcionar perfectamente, porque yo sé que está vacío. Pero también sé que etc tiene directorios adentro y podría tener otros archivos. Intentar removerlo causaría un error, porque simplemente tiene cosas adentro, no está completamente vacío. Entonces, para remover un directorio que no está completamente vacío, tenemos que recurrir al comando rm. Normalmente borramos archivos comunes y corrientes con rm, pero rm pues es que borra archivos, y como dije en uno de los capítulos anteriores, todo en Linux es un archivo. Aunque existe un comando que se llama rmdir para borrar directorios, em, pues en realidad también se pueden borrar con rm, porque al final un directorio es un archivo. Lo que tiene el rm que no tiene el rmdir es que puede ser usado de forma recursiva. Por ejemplo, aquí tenemos la carpeta etc que tiene estos archivos de directorio, que normalmente solo nos referimos a ellos como directorios. Como hice hace algún momento, si yo lo quiero borrar, me va a decir pues que no está vacío. Si lo trato de borrar así nada más, me va a decir que no es un archivo común y corriente, sino que es un directorio. Ahí está, es lo que nos dice, no se puede borrar porque es un directorio, pero un directorio al final de cuentas es un archivo. ¿Cómo podemos hacer para borrar todo esto de una sola vez? Para no tener que entrar a etc, luego a nivel 1, borrar lo que tenga nivel 1, luego borrar nivel 2. Pues vamos a usar el recursivo. rm-rf, que significa recursivo forzado, o sea, bórralo y ni me preguntes. Quiero que borres y de forma recursiva hasta el último archivo. Pues muy bien, rm etc va a ser eliminado con todo lo que tenga dentro, con toda la jerarquía de directorios, con todos los archivos que tenga dentro. Ya está. Se acabó rm, incluso aunque no estuviese vacío. Por otro lado tenemos el rm, que es usado simplemente para borrar archivos. Pues le podemos dar
si quisiéramos borrar el archivo nuevo, borramos, y esto pues también va a borrar el archivo. Como no es un directorio, lo va a borrar directamente. En algunas distribuciones, cuando tenemos privilegios de root, no borra de inmediato porque nos hace la pregunta de confirmación de si queremos borrar, pues porque root no tiene restricciones, simplemente puede borrar lo que sea. Y con eso te puedes borrar absolutamente todo. Es por eso que cuando estás en root, hacer un rm-rf diagonal equivale prácticamente a formatearte el disco duro. Ahora, ahora entiendes por qué. Porque este comando, al ser llamado de forma recursiva, empieza a borrar todos los directorios jerárquicos hasta llegar a la raíz y luego borra la raíz en sí misma. O sea, lo borra todo. Comando pwd. El comando pwd nos permite saber dónde estamos posicionados. En algunas distribuciones se configura el prompt ya sea del shell bash o de cualquier otro shell para que te muestre la ruta en la que te encuentras, pero a veces simplemente tienen configuraciones muy sencillas donde ni siquiera se ve todo esto que se ve aquí, que sería el usuario y el nombre de la máquina. Esto en realidad se configura en unos archivos, no tiene por qué ser así, no es obligación que sea así. Podría ser simplemente el signo de dólar al principio y eso es para ocupar menos espacio de la línea y tener más espacio útil para escribir comandos. O algunos simplemente lo configuran con toda la ruta, no les importa gastar espacio de la línea porque por comodidad pueden ver dónde están posicionados. Bueno, de cualquier forma existe el comando pwd que su propósito es ese. El propósito es decirte dónde estás parado en este momento, en cuál de los directorios estás en este momento, de forma que tú sepas si quieres usar una ruta absoluta o una ruta estática. Pero para saber eso, para poder decidir qué vas a usar o cuál te conviene más usar o cómo usarlas, necesitas saber en dónde estás posicionado. Pues bueno, eso lo hace pwd y das un enter. Aquí me dice que me encuentro en mi home, en home, diagonal las dragon. Eso es correcto, es donde estoy. Vamos a ver si me posiciono en etc del sistema. Aquí podemos ver que en esta configuración de shell sí puedo ver dónde estoy. Estoy en etc, pero si me meto, por ejemplo, a SSL, pues sí me está dando la ruta en esta configuración de shell que tengo aquí. Sin embargo, si no pudiera ver eso, eso se soluciona con el comando pwd. Pwd me dice realmente dónde estoy. No dependo de la configuración del shell para saber dónde estoy. pwd me va a confirmar que estoy aquí y a partir de aquí yo puedo saber qué voy a hacer en el directorio en el cual me encuentro posicionado. Si me quiero ir a otro directorio, por ejemplo estoy en el raíz ahora, pwd, estoy en el raíz. Esto es para saber en qué punto estás en la navegación de la jerarquía de directorios. pwd te dice dónde estás posicionado.